Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bien, tenemos este tema el día de hoy. Es Satanás tienta a Jesús. Es la segunda parte del domingo pasado, el domingo antepasado. Estaba del capítulo 4, versículo 2 al 11 de San Mateo. Dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre, y llegándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Amén. Pueden tomar asiento. Como vemos, esta es la segunda parte. La primera parte fue el domingo pasado. Y hay un profundo misterio relacionado con la tentación de nuestro Señor. Inevitablemente surge la pregunta: ¿podría él haber pecado? Si respondemos no, entonces hemos de hacer frente a otras preguntas. ¿Y cómo podía tratarse de una verdadera tentación si él no podía ceder? Si respondemos sí, hacemos frente al problema, fíjense bien, de cómo Dios, el Dios encarnado, podía pecar, y es de capital importancia recordar que Jesucristo es Dios y que Dios no puede pecar. Es de capital importancia recordar que Él es y no puede pecar. Esto es cierto, que es también humano. Sin embargo, decir que podía pecar como hombre, pero no como Dios, es edificar un argumento sin base en las Escrituras. Los escritores del Nuevo Testamento
escribieron en diversas ocasiones acerca de la impecabilidad de Cristo. Pablo escribió y dijo que no conoció pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Como siempre les he dicho a ustedes que deben de traer una pluma para que apunten las citas y pongan más atención en lo que sigue. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pedro dice que no hizo pecado. En 1 de Pedro capítulo 2, 22, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Juan dice que no hay pecado en él. Y al igual que nosotros, Jesús podía ser tentado desde afuera. Satanás vino a él con sugerencias contrarias a la voluntad de Dios, pero a diferencia de nosotros, él no podía ser tentado desde adentro. Pongan atención en lo que estoy diciendo, porque si les hago algunas preguntas, no van a poder contestar. Él no podía ser tentado desde adentro, fíjense bien, desde adentro. Él no podía originarse concupiscencia o pasiones pecaminosas. Además, nada había en él que respondiera a las seducciones del diablo. Según Juan 14:30, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de la potestad, el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí, dice Jesús. Y a pesar de la incapacidad de Jesús para pecar, a la tentación fue muy real. Era posible para él verse frente a las seducciones a pecar, pero le era moralmente imposible. Ceder, solo podía hacer lo que veía hacer al Padre. Juan 5:19. Como hubieron navegado como 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Es inconcebible que después que jamás viese pecar al Padre, no podía hacer nada por sí mismo. Juan 5:30. Yo no puedo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Yo les decía hace un momento que trajeran una pluma, se los he dicho muchas veces, para que apunten. Yo estoy diciendo el texto, no necesitan ustedes estarlo viendo allí. El texto yo lo estoy diciendo, y ese es el que tienen que apuntar para que después lo vean con la escritura. Es inconcebible que jamás viese pecar al Padre y no podía hacer nada por sí mismo. Juan 5:30.
No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. El Padre nunca iba a guiar a ceder a la tentación al Señor Jesús. La primera tentación fue probar su divinidad, usando su poder para propósitos personales. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios, es decir, asegurarse la lealtad de los hombres mediante dos hechos. Uno, Cristo fue tentado a usar su propio poder para satisfacer una necesidad personal. Su hambre era asunto crítico y no había comido en 40 días. El diablo lo tentó a crear pan, alimentarse a sí mismo, y en esta sugerencia estaba oculta la idea de poder alimentar al mundo y comprobar que Él era el Hijo de Dios. De esta manera podía asegurar lo que procuraba la lealtad y adoración de los hombres. La gente correría para servir a cualquier Mesías que pudiera satisfacer sus necesidades físicas y materiales. Cristo fue tentado a confiar a sí mismo no en Dios, y de escoger otro camino que el camino de Dios. El camino de Dios era la fe y incluía tiempo para sufrir las pruebas de la vida y después la cruz. El diablo estaba diciendo, confía en ti mismo y toma una ruta más corta, aliméntate a ti mismo y al mundo, y tus necesidades pueden quedar satisfechas. Puedes tener inmediatamente la lealtad de la gente y el razonamiento de esta tentación. Esta tentación tiene dos errores. Uno, el hombre necesita más que pan, necesita más que vida física, la satisfacción de necesidades físicas. El hombre necesita la vida de Dios, necesita la vida eterna, necesita satisfacer sus necesidades espirituales. El pan es una necesidad de la vida. Jesús pudo haber probado que era el Hijo de Dios, usando su poder sobrenatural para crear pan. Pudo haber asegurado la lealtad de la gente, alimentándola, es decir, supliendo sus necesidades físicas, pero en por lo menos dos puntos habría fracasado. Uno, habría fracasado en suplir las necesidades espirituales del hombre. Habría fracasado por enseñar el error de lo que es físico. Es más importante que lo espiritual, que recibir es más importante que dar. Existe un hambre espiritual que sencillamente no se puede satisfacer con pan. ¿Cuál es? La responsabilidad del hombre es igual a la de Cristo. Fíjese bien, confiar en Dios, buscar las cosas de Dios, al transitar día por día por la vida. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Con frecuencia el creyente encara exactamente la misma tentación a dar más importancia a las necesidades físicas que a las necesidades espirituales de los hombres, a darles únicamente pan y nunca traerlos a la cruz.
Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. A confiar en sí mismo, no en Dios, confiando en sus propias fuerzas y habilidades. En esta tentación se puede claramente, pues, 4 lecciones. Una, con frecuencia la tentación ataca en un área desesperante, necesidad tal como el hambre. Hay una forma correcta y una incorrecta para suplir cualquier necesidad. Con frecuencia se cree que si una necesidad real puede ser satisfecha, queda excusada de la forma de hacerlo. Es decir, el fin justifica los medios, como a veces dicen por ahí, ¿verdad? Excusada la forma. El hombre tiene que aprender que no vive solamente de pan. Lo físico solo no dará la satisfacción del ser humano. El hombre es espíritu y por eso necesita a Dios. Y depende de Dios, no puede vivir sin Dios. Comerás y no te saciarás. Dice Ageo, el profeta Ageo, en 1:6, sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. El que anda a jornal, recibe jornal en trapo horadado. La tentación debe ser resistida usando la palabra de Dios. El creyente cristiano tiene que estudiar y aprender la palabra de Dios a efectos de resistir la tentación. Por eso es necesario. Salmo 119, del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. 11. Mi corazón he guardado de tus dichos para no pecar contra ti. Dice el salmista. Cuando aparecen necesidades, una persona siempre tiene que satisfacer a sí mismo contra la tentación que ataca. La segunda tentación de Cristo fue probar su divinidad mediante lo espectacular. El diablo tentó a Cristo a probar que Él era el Hijo de Dios mediante otros 2 actos. 1. Cristo fue tentado a probar a Dios y fue tentado a hacer algo espectacular. Debía saltar desde el pináculo, fíjese bien, del templo y dejar que Dios envíe sus ángeles para atajarlo en medio del aire y asentarlo suavemente en el suelo. Puesto que Él era el único Hijo de Dios, Dios ciertamente lo sostendría. Así razonó el diablo. 2. Cristo fue tentado a llamar la atención mediante lo espectacular. Los adoradores en el templo, al ver que un acontecimiento tan espectacular, lo aceptarían y lo proclamarían Hijo de Dios. Hay 2 equivocaciones en este razonamiento detrás de esta tentación. 1. Dios no debe ser probado. No se debe conjeturar a tomar ventaja y usar mala voluntad y el poder y la protección de Dios. No debe ser probado o examinado. Dios no debe ser confiado a su voluntad y su palabra debe ser confiados, obedecidos, así como están todos. Todo será hecho tal como Él lo está diciendo.
como Él lo dice, será hecho. Quiere que la gente crea en Él porque lo ama, como su Padre, no por causa de eventos o acontecimientos, sean ellos espectaculares o comunes. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí, dice la palabra de Dios. Cristo habría fracasado al menos en 2 puntos si hubiera cedido a esta tentación. 1, habría tentado a Dios al usar mal su poder. Cristo se habría colocado en una situación amenazante y habría arriesgado su vida y esperado que Dios lo salve. Esto habría sido un abuso de voluntad de Dios y un mal uso en su promesa. Este de hecho habría ignorado lo que Dios realmente quería y lo que realmente Él había dicho. 2, Él habría centrado la atención de la gente en lo espectacular. La misión de Cristo era centrar la atención de la gente en la fe en Dios, particularmente en su desesperante necesidad de Dios y de su reino eterno. Hebreos 10:22. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Un pensamiento. Con frecuencia los creyentes son tentados igual como Cristo fue tentado. 1 Corintios 10:13. Nos ha tomado tentación sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. ¿Se fijan? Esa es una promesa de parte de Dios. 1, son tentados a probar a Dios, a aferrarse a alguna promesa bíblica y sacarla de contexto y usarla y aplicarla equivocadamente. Y a veces el motivo es bueno, porque el creyente quiere hacer grandes cosas para Dios. Lo que ocurre es que toma alguna promesa de Dios y se lanza adelante, pero la promesa es usada y aplicada equivocadamente. Las grandes cosas no eran la voluntad de Dios. Para el cristiano siempre debemos recordar que Dios nos da grandes promesas, pero tenemos que permanecer cerca de Dios en meditación y oración y en su palabra para entender correctamente las promesas. Solamente nos guardará de usar y aplicar equivocadamente sus promesas. 2, son tentados a centrar la atención de la gente en lo espectacular, no en Dios y en la fe de Dios. Es preciso confiar en Dios y no en lo espectacular. Dios tiene que ser el foco y centro de todo cuanto es dicho y hecho, y no en lo espectacular. Un pensamiento 2. Para vencer esta tentación hay 3 cosas absolutamente esenciales. 1, vivir en la palabra de Dios, conociendo realmente sus promesas, a efecto de usarlas como deben ser usadas. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, dice Pablo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que traza bien y habrá y la palabra de Dios.
El poder de Satanás es un poder limitado, fíjese bien. Es un poder limitado. Solamente puede tentar. No puede obligar a una persona a pecar. No puede empujar a Cristo, no pudo empujar a Cristo del pináculo. No pudo empujar al hombre al pecado. El deseo y el anhelo provienen del interior. El hombre y la tentación de Satanás solo puede promover, ponga atención, despertar el deseo. Satanás no puede motivar el deseo. No puede motivarlo. Y por eso, si una persona vive en comunión con Dios, vive en la palabra de Dios, esa persona será impulsada más a obedecer a Dios que ceder ante la tentación. Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado, fíjese bien, cuando de su propia concupiscencia es traído y cebado. El templo o casa de adoración es un lugar especial de interés para el diablo. Es el lugar donde se centra la adoración a Dios. Por eso causar algunos desvíos y orgullo y enseñanzas falsas. Cualquier cosa que aparte a la gente y la aleje de Dios, derrota los propósitos de Dios y arruina la vida de la gente. A veces eternamente, porque a veces la gente que obra mal ya no regresa al camino de la verdad de Dios. Pues entonces eso es ya para siempre. Satanás conocía la Escritura y la conocía también. Es posible conocer la Escritura, fíjese bien. Es posible conocer la Escritura y sin conocer a Dios. Incluso es posible conocer la Escritura y estar en contra de Dios, abusando y usando mal la palabra de Dios. La tercera tentación de Cristo era probar su divinidad, entrando en un acuerdo. El diablo tentó a Cristo a probar que era el Hijo de Dios mediante un acuerdo. 1. Cristo fue tentado a comprometer su ministerio y su misión. Fue tentado a asegurarse el mundo sin la cruz y sin pagar el precio. Fue tentado a escoger otro camino en vez del camino de Dios y lograr el propósito por otros medios. Fue traído a usar los medios equivocados para alcanzar la soberanía universal y se inclinaba, ¿a quién? ¿A quién? Se les olvida, ¿verdad? A Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Entonces, Cristo fue tentado a comprometer su lealtad, se le ofreció el mundo y su liderazgo soberano del mundo. Si hacía una sola cosa, adorar al diablo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo fue tentado a permitir que el mundo y el hombre incluido y siga siendo corruptible, moribundo, sin esperanza de vida eterna con Dios. Fue una tentación de dejar que el mundo siga como está, sin permitir que el diablo continúe su obra en el mundo. Pues el diablo eso es lo que quiere, ¿verdad? Quiere que las cosas no cambien. Él quiere siempre tener el poder sobre las gentes, a efectos de frustrar el plan eterno de Dios para él.
Hay dos equivocaciones en el razonamiento que está detrás de esta equivocación. Uno, el acuerdo con el diablo y el mundo es el camino de Dios que consiste en conquistar la corrupción y la muerte de este mundo. Dos, solo Dios debe ser adorado, no el diablo y el mundo con su poder. Si Cristo hubiera cedido a esta tentación, habría fracasado al menos en dos cosas. Una, se habría asegurado los reinos de este mundo por medios de acuerdos y no por las manos de Dios. Dios había prometido al mundo la lealtad de los ciudadanos, pero ellos serían por el camino de la cruz. Tenía que ser así, por el camino de la cruz. El camino era mucho mejor, puesto que los reinos prometidos por Dios son eternos. Los reinos prometidos por Dios son eternos. Dos, habría cambiado su lealtad a Dios por el diablo y habría dejado a Dios en favor de este mundo y su príncipe Satanás. Efesios 2:2. En que en otro tiempo anduviste, dice Pablo a los Efesios, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, él es que ahora obra en los hijos de desobediencia, solamente los que son desobedientes a Dios. Con frecuencia el cristiano es tentado a comprometer tanto su vida como su trabajo o ministerio. El tentador Satanás quiere que la persona viva únicamente para el mundo, ignorando su espíritu que está destinado a vivir eternamente. Por eso es que a muchas personas se les hace más agradable andar en las cosas del mundo y dicen que no hay gozo por ejemplo, en lo que estamos haciendo aquí, meditando en la palabra de Dios. Y vemos, ignorando su espíritu que está destinado a vivir eternamente, quiere que la atención y energía y esfuerzo de la persona, quiere que la persona se pase únicamente a este mundo y a esta vida. Satanás engaña, miente. Los reinos de este mundo son temporales. Duran unos pocos años. La vida de una persona, la vida del mundo en sí es breve, tan breve que todo termina. Los creyentes no pueden recibir de Satanás lo que Dios ha prometido darles, ¿o sí? Es decir, la vida eterna es lo que está prometiendo Dios. La tentación tiene que ser resistida mediante Jesús. Jesús no vaciló en un momento en resistir la tentación. Cuando un creyente es tentado, una y otra vez corre dos peligros. Uno, el desaliento y la mera cantidad de fuerza de tentaciones extremas pueden desalentar a una persona y sucumbir a la tentación y pecar. Puede desalentar a una persona en efectos, cuanto más grande sea la caída de una persona, pues más indigna se vuelve y más se reprocha a sí misma en autocompasión y culpa y fracaso. Siempre producen algún grado de desaliento en la persona. Excesiva confianza. Cuando un creyente cristiano vence la tentación, crece y se fortalece, madura y alcanza mayor confianza. Sin embargo, hay algún peligro. En esto hay algún peligro y puede comenzar a sentirse suficientemente fuerte y madura para conquistar la tentación. Puede sentirse por encima de la tentación. Tales sentimientos pueden conducir a graves errores y pueden conducir a un comportamiento de creencias liberales
y sueltas, y no pasa mucho tiempo en que la persona comienza a pensar que todo lo que hace está bien. Y se siente tan madura y fuerte que cree que poder vencer cualquier tentación lo que cree que es correcto. Inclusive saca a las escrituras de su contexto para justificar su conducta impía y liberal. Puede conducir a una persona a una conducta de creencias conservadoras estrechas, y no pasa mucho tiempo en que la persona comienza a creer que es tan madura y fuerte que puede vencer las tentaciones por sí sola, que no necesita de Dios. Lo que cree y hace obligatoriamente será lo correcto. Eso piensa. Y vive siguiendo reglas y regulaciones estrictas, juzgándose a sí misma y a todos los demás por encima de las reglas. También usa las escrituras para justificar su intolerancia y conducta basada en una mente estrecha. La victoria triunfal de Cristo resistió la tentación de la única manera posible, haciendo exactamente lo que la palabra de Dios, pues simplemente obedeció a Dios y por eso salió fuera de la voluntad de Dios. Por eso él, digamos, siempre estuvo haciendo lo que Dios manda. Y fue derrotado Satanás, la tentación y el pecado fueron conquistados. Nota que el diablo dejó a Jesús. En lo que leímos en el último versículo, el 11, ¿verdad? Dice que el diablo le dejó. Y por algún tiempo después vinieron algunos. Le dejó por algún tiempo porque no fue la única vez que fue tentado. Vinieron después algunos ángeles para ministrarle y el diablo es un enemigo conquistado. Eso es lo que debemos de ver. Fue conquistado. Colosenses 2:15. Cuando la tentación es resistida, el diablo huye y el cristiano es liberado algún tiempo, o sea, por algún tiempo es liberado en una tentación. Amén. El Señor les bendiga.